Dios me les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están en sintonía de esta su radio, Fuerza Salvadora, Radio Católica. Estamos transmitiendo desde Reno, Nevada. Reciba lluvia de bendiciones de parte de este ministerio. Y nuestro deseo es que crezca cada día más y más, y que aún en medio de la adversidad sienta el amor de Dios en sus vidas, porque Él está con nosotros. Le voy a compartir el capítulo 5 de Gálatas para todos los que nos sintonizan por primera vez. Estamos leyendo capítulo diario, tenemos 2 años y medio leyendo la Sagrada Escritura y vamos en el libro de Gálatas. Le invito a que nos siga acompañando para que aprendamos juntos de la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se los digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar, ahora estás obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Para los que están en Cristo Jesús ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. Tengo la convicción en el Señor de que no van a desviarse, pero el que los perturba, sea quien fuera, debe ser juzgado. Por mi parte, hermanos, si mantuviera la circuncisión, ¿creen que seguiría siendo perseguido? Pero no, con eso habría removido el escándalo de la cruz. ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse esos que los perturban? Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impureza y desvergüenzas, culto de los ídolos, hechicería, odio, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo sigue instruyendo a todos los que les escribía esas cartas. Como podemos leer, hermanos, esta comunidad de los Gálatas se desviaba, así como nosotros.
Un tiempo caminaban rectamente, pero luego se volvían atrás, como hemos estado leyendo esos capítulos. Aquí San Pablo le recalca que ya no están sometidos sobre la ley, sino sobre la fe, que ya no tienen que practicar todas las cosas que antes practicaban. Por ejemplo, la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión aquel entonces? Era como el bautismo ahora. Una persona que se circuncidaba era entrar en comunión y pertenecer a la familia de Dios. Pero a raíz que vino Jesús, todo eso cambió. Ahora nosotros, como padres, como abuelos, llevamos a nuestros hijos a bautizar para que pertenezcan a esa familia y nos dedicamos a enseñarles el camino, como San Pablo les enseñaba ese camino de salvación. Dice aquí, ustedes estaban caminando bien, ¿quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? Una manzana podrida pudre muchas manzanas. Si nosotros nos juntamos con personas que están alejadas de nuestro Dios, tarde que temprano nos vamos a alejar de Dios. Es bien importante que nosotros no caigamos en todo eso, porque a veces nosotros decimos, no, yo sí puedo juntarme con esta persona, convivir con esta persona, pero luego sucede que nuestra fe no estaba bien puesta y empiezan a sonsacarnos y caemos en ese juego. Es lo que le pasó a esta comunidad, que cayeron en ese juego y empezaron a desviarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Apartarnos de todo el mal. No nos creamos fuertes, porque si nos creemos fuertes, vamos a caer. Mejor es apartarse que caer. Como dice un dicho, vale más que digan aquí corrió y no aquí quedó. Recuerde que lo que estamos peleando es nuestra salvación. Y todos los días arriesgamos nuestra salvación. Entonces tenemos que apartarnos de todo lo que nos distraiga de caminar en esa presencia, porque va a haber muchas personas que nos van a querer sacar de este camino. Recuerde que el demonio tiene muchos ángeles y envía muchos ángeles malvados a que nos saquen de este camino, y muchas personas tristemente le pertenecen. Así que no caigamos en todo eso. Cuando veamos una persona que está viviendo de esa manera, oremos para que la luz de Cristo entre a sus corazones. Pero no podemos imitar el ejemplo de esa persona. Nosotros hemos sido liberados y tenemos que caminar en ese camino todos los días. No podemos volver atrás. Recuerde lo que dijo Jesús en el Evangelio: el que voltea atrás no sirve para el reino. Si volteamos hacia atrás, no servimos para este reino que estamos anunciando. Dice, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Sabemos que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Está con nosotros. Y el Espíritu Santo todos los días, si le pedimos su ayuda, nos dice por dónde debemos caminar. Yo le invito a que tenga esa comunicación con el Espíritu Santo, que lo haga partícipe de su vida, que le diga qué debo hacer. Yo le pido consejo al Espíritu Santo siempre, hermanos. Cuando estoy en esta radio, le digo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Qué quieres que diga? Y el Espíritu Santo abre mi mente y me da la gracia de hacer las cosas. Clame al Espíritu Santo, que Él está dispuesto a ayudarle. Él desea que usted le pida esa ayuda. Y se siente ataduras a muchas cosas. Por ejemplo, aquí que nos habla que es fácil reconocer lo que viene de la carne. Si usted siente ataduras a la fornicación, a la impureza, a la borrachera, a tantas cosas que nos desvían del camino de Dios, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que no queremos hacer todo eso, que nos dé la fuerza y el valor de salir de todas esas adicciones que tenemos, porque todo esto demuestra que estamos viviendo en la carne y nuestro Dios quiere que vivamos en el Espíritu. Aquí nos da las señas de las personas que viven en la carne: borracheras, fornicación, hechicería, violencia, celos, divisiones, borracheras. Cuando somos así, todavía estamos viviendo en la carne.
Todo esto le va a llegar, pero tenemos que rechazarlo en el nombre poderoso de nuestro Dios cada vez que llegue a nuestras vidas. Y aquí nos da otro ejemplo de las personas que viven en el Espíritu. Dice en el versículo 22, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Esa es la seña cuando estamos viviendo realmente en el Espíritu Santo. Que tengamos paz, tengamos alegría aún en medio de lo que estemos pasando y que nunca tengamos un mal pensamiento hacia otra persona. Como dice aquí en el versículo 14, pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. La ley se resume en esto: amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si nosotros, como dice aquí, nos mordemos unos a otros, que tristemente es lo que sucede, porque hemos dejado que la carne sea la que domine nuestra vida, de esa manera, como dice aquí, nos perderemos todos. Yo le invito a que haga un cambio en su vida. No haga lo que toda la gente hace. Decimos, es que fulano hace esto, critica a las personas, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Tenemos que sujetar esta lengua bajo el Espíritu Santo. Decir la verdad al Espíritu Santo, que nos gusta hablar de la gente, que nos gusta mordernos. Cuando criticamos a una persona, parecemos perros, comiendo la carne de esa persona. Y esto no le agrada a nuestro Dios. Tristemente esto sucede, hermanos. A todos nos gusta esto. La lengua se deleita con todo esto. Pero tenemos que dominar todo esto. A mí también me llega todo eso. Cuando alguien me quiere contar algo, también me llega el deseo de saberlo. Pero en ese momento freno mi lengua y le pido la ayuda al Espíritu Santo para que me ayude a no caer en todo eso. Es lo que nos invita el Espíritu Santo, hermanos, a ver virtudes y a dejarnos de morder los unos a los otros, porque eso no le agrada a nuestro Dios. Cuando hacemos todo eso, es una seña de que todavía no conocemos a Dios. El Evangelio es una liberación. Cada vez que leemos la palabra, que es Jesús o el Evangelio, como le quiera llamar, que es la buena nueva, tiene el poder para liberarnos de cualquier atadura. Solo basta que nosotros queramos dejarnos desatar de esas ataduras que llevamos. Veamos con qué firmeza les habla. Ustedes se han apartado de la gracia. No podemos apartarnos de la gracia de Dios. Recordemos que todo lo que hacemos es por gracia de Dios. Yo le invito a que pida la gracia de Dios y que cada cosa que vaya a emprender, diga, con tu gracia lo puedo hacer. Y de esa manera las cosas van a salir bien, porque estamos pidiendo la ayuda a nuestro Padre bueno y misericordioso y le estamos demostrando que nosotros no confiamos en nosotros, que confiamos solamente en Él, porque reconocemos que nosotros somos débiles y que podemos caer en todos esos peligros que nos acechan. Yo le invito a que vivamos de esta manera, dándole gracias a nuestro Dios, siendo buenos y aceptando siempre la voluntad de nuestro Dios y viviendo como Él quiere. Dice el versículo 26, depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y ser celosos. Ser celosos es un pecado, hermanos, y ser envidiosos también. No podemos decirle, tengo envidia a esta persona, envidia de la buena, porque la hemos adornado. La envidia es envidia y no tenemos por qué sentir envidia. Tenemos que alegrarnos, como lo dice San Pablo, con los triunfos de otras personas, y de esa manera seremos más bendecidos cuando nos alegramos, porque esa persona está progresando. Depongamos toda vanagloria. No podemos vanagloriarnos. ¿Qué es vanagloria? Que nos damos mérito nosotros y decimos, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy grande, nadie es igual que yo, nadie hace las cosas como yo. Esa es vanagloria y eso no le agrada a nuestro Dios.
Tenemos que ser humildes como los santos. San Pablo, con toda su sabiduría y santidad que tenía, nunca se dio vanagloria, al contrario, se gloriaba en el Señor. Y así tenemos que hacer nosotros, gloriarnos en Él, porque todo lo que hacemos lo hacemos por gracia y misericordia de nuestro Dios. En esta lectura nos invita a mantenernos libres. Jesús nos ha liberado de la esclavitud. Nos ha liberado de esa esclavitud del pecado. Depende de nosotros que queramos permanecer en el pecado. Tenemos la fuerza que Él nos ha dado, todos los medios que Él nos ha dado para salir de esa esclavitud. Pero si no queremos salir de esa esclavitud, no va a poder hacer nada nuestro amado Señor, porque nos ha dado libertad. En este día pídale a nuestro amado Señor Jesús que le dé la gracia de vivir en libertad como hijo de Dios, como hija de Dios. No fuimos creados para vivir sometidos bajo el yugo, sino que fuimos creados para vivir en esa alegría, en ese gozo de sabernos hijos de Dios y amados por el Padre. Así que vivamos de esta manera y pidamos ayuda siempre a nuestro Dios para que nos ayude. San Pablo era agresivo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque le movía el amor. Él no quería que esta comunidad se perdiera. Todos los que se habían encontrado con Cristo a través de que Él les había enseñado el Evangelio, Él quería que llegaran a esa santidad. Es por eso que les hablaba duro, para que entendieran que no debían desviarse del camino de la santidad. Y lo mismo, la palabra nos habla fuertemente todos los días para que cambiemos de actitud y vivamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Le invito a que lea este capítulo, como siempre, léalo 1 o 2 o 3 veces, medítelo, y el Espíritu Santo le va a dar otras cosas, porque el Espíritu Santo es así. Este capítulo lo podemos compartir otra vez y yo le aseguro que el Santo Espíritu de Dios no me va a dar lo mismo que ahorita me dio, porque el Espíritu Santo no es repetitivo. Él siempre está dando lo nuevo que Él quiere que nosotros entendamos. Que María Santísima, nuestra Madre, le proteja, le cuide de todo peligro y que siempre nos dejemos conducir de su bendita mano hacia la presencia de nuestro Dios. Que los ángeles custodien nuestros pasos. Bendiciones.